Muy buenas noches. Entonces, la sesión de hoy está relacionada al ejemplo de planteamiento de la hipótesis, hasta donde nosotros suponemos debemos presentar en nuestra tesis de grado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar siempre con el planteamiento del problema. En este caso, nosotros vamos a eh, plantear una pregunta de investigación que diga cómo diagnosticar y tratar el soplo al corazón. Identificamos una variable que es el diagnóstico y tratamiento del soplo al corazón, ¿no? Cuando uno revisa un poquito la literatura relacionada al soplo al corazón, seguramente tiene que consultar a un experto en cuanto a si el latido es fuerte, en qué lugar del corazón, en qué parte del corazón se siente la cantidad de aire, ese sonidito, qué tono tiene, qué afecta ese sonido, cuándo se produce, durante cuánto tiempo, y de tener algún síntoma que no sea muy claro, que implique que es un soplo peligroso, se puede hacer una ecocardiografía, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un cateterismo cardíaco, que nos van a dar una serie de elementos, ¿no? Para ir construyendo algunas ideas. Entonces, nosotros podemos trabajar con eso. Luego, una vez que tenemos el problema, en este caso suponemos que este va a ser nuestro problema central, porque lo estamos planteando en forma de pregunta de investigación, nosotros sabemos que el objetivo es la respuesta a esta pregunta de investigación. Si nosotros decíamos cómo diagnosticar, desarrollando o desarrollar un sistema experto que realice el diagnóstico y tratamiento del soplo al corazón. En este caso agregamos una segunda variable que es el sistema experto. Y como observan, el diagnóstico y tratamiento del soplo al corazón se mantiene como la primera variable que hemos identificado en nuestro planteamiento del problema, en nuestro problema central. Ahora, ¿cuál es la siguiente idea? La siguiente idea es plantear la hipótesis. Cuando nosotros hablamos de una hipótesis, estamos seguramente eh, hablando de una posible solución al problema que nosotros hemos planteado, a la pregunta de investigación que nosotros hemos hecho, ¿no? Y además, esta hipótesis tiene que expresar una relación entre dos o más variables, que ya más o menos nosotros nos percatamos que las variables son el sistema experto, el diagnóstico y tratamiento del soplo al corazón, ¿no? Y que además debe responder a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una investigación teórica, buscamos artículos y la teoría y podemos ver que se puede resolver este problema de diferentes formas. Nosotros lo vamos a resolver utilizando la informática clásica. Lo que vamos a utilizar, como ustedes han visto, es un sistema experto. Y dentro de los sistemas expertos, podríamos utilizar algún otro si tuviéramos datos. Dentro de los sistemas expertos, nosotros podemos determinar eh, qué herramientas usar para inferir un diagnóstico. Podemos utilizar lógica difusa, redes neuronales, redes bayesianas. Entonces, lo que se tiene que investigar es cuál de esos se puede utilizar
en base a los datos que nosotros podemos, en base a los datos que nosotros podemos obtener, y en base a entrevistas con el experto, lectura del material, en ese caso, ¿qué podemos nosotros decir, no? Para eso nosotros planteamos la siguiente pregunta, la siguiente hipótesis. La aplicación de la lógica difusa, ahí aparece una otra variable, permite al sistema experto, que era otra de las variables que habíamos identificado, diagnosticar y tratar el soplo al corazón, que es nuestra otra variable, con una confiabilidad del 95%. Entonces nosotros estamos midiendo, estamos determinando un porcentaje de confiabilidad sobre esta teoría que estamos proponiendo. Nuestra teoría, la teoría que nosotros estamos proponiendo, dice que usar lógica difusa en el sistema experto nos va a permitir diagnosticar y tratar el soplo al corazón con una confiabilidad del 95%. Esa es una de las teorías que nosotros tenemos que probar. Entonces, ahí ya, como ustedes ven, nosotros tenemos tres variables, ¿no? Una variable 1, que es diagnosticar y tratar el soplo del corazón, que como ustedes han visto, se ha venido trabajando desde el planteamiento del problema. Una segunda variable, que es el sistema experto, y una tercera variable es la lógica difusa. Entonces, lo que hacemos a continuación es la operacionalización de variables. Probablemente en la operacionalización yo les decía, no les voy a pedir las dimensiones, no les voy a pedir los indicadores de estas dimensiones asociadas a las variables, pero lo que sí les voy a pedir es que ustedes identifiquen las variables dependientes, independientes, intervinientes, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera que ustedes encuentren. Entonces, nosotros en la operacionalización, ¿qué podemos decir? ¿Cuál será la variable independiente que no depende de ningún valor? ¿Cuál será la variable dependiente que depende de algo? ¿Cuál será la variable interviniente que va a modificar el comportamiento de la variable dependiente? En ese caso, tenemos que recordar que estos tres tipos de variables son los que usualmente vamos a encontrar en el planteamiento. Nuevamente, cuando hablamos de variables independientes, decimos que son las causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente. La variable dependiente es aquella que se modifica por acción de la variable independiente, que son los efectos o consecuencias que se dan, que se miden y que van a dar origen a los resultados de la investigación. Y la variable interviniente son las que se interponen entre la variable independiente y dependiente y pueden influir en la modificación de esta última, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Yo estoy sugiriendo lo siguiente en la operacionalización. La variable independiente, el diagnóstico y tratamiento del soplo al corazón. La variable dependiente, sistema experto. La variable interviniente, la lógica difusa. De esta manera, nosotros podremos operacionalizar las variables, y es hasta aquí donde les voy a pedir que trabajen en sus tesis, y podríamos tener dos títulos tentativos que se desprenden del problema, del objetivo y de la hipótesis. Esta es la relación metodológica que ustedes deben lograr. A partir de su problema, esa pregunta que se responde con un objetivo, y su hipótesis, se debe desprender el título de la investigación. En este caso, sistema experto para el diagnóstico y tratamiento del soplo del corazón basado en la lógica difusa. O
un sistema experto difuso para el diagnóstico y tratamiento del soplo del corazón. Esos vendrían a ser, este vendría a ser el camino eh, que nos permite tener una relación metodológica correcta, que es lo primero que se verifica, que es lo primero que las personas ven cuando, en particular los tribunales, las personas que asisten a las defensas de tesis, es lo que en primer lugar ellos verifican, ¿no? Es esta relación metodológica que debe existir, que el título se desprenda de esa relación problema, objetivo, hipótesis. Hasta aquí, ¿alguna duda? Dudas, consultas, inquietudes. Nada. Sí. No hay ninguna duda. Pero entonces, la hipótesis debería ser el planteamiento del problema, ¿verdad? ¿Se escucha, Lick? Adriana, ¿qué me estás preguntando? No lo escucho. Esta es la forma, Adriana, o sea, no, esto es como se tiene que presentar. El problema, que en este caso va a ser el problema central, es una pregunta de investigación. El objetivo es cómo lo vamos a resolver y la hipótesis es una posible solución a ese problema y cómo vamos a medir. Y de la relación de esos tres se obtiene el título. Es así como se presenta, Adriana. No entiendo muy bien su pregunta. Licenciado, y si hacemos un título para proyecto de grado, igual el mismo concepto tengo que usarlo. Claro, en el caso de proyecto de grado, pero ¿qué no va a existir? Hipótesis. En el caso del proyecto de grado, lo único que van a tener es problema. El problema va a ser cómo controlar el ingreso, salida y el stock que se tiene en un determinado almacén. El objetivo, desarrollar un sistema web que controle los ingresos, salidas y el stock de productos de un determinado almacén. Tu título, sistema web de control de ingresos, egresos, sistema web de control de inventarios para tal lugar. ¿No ve? Es exactamente lo mismo, es la misma relación. Otra pregunta. Preguntas. Y hemos hecho varios ejemplos sobre esto, también eh, sobre proyectos. No hay dudas, no hay consultas. Ok, entonces lo que tienen que empezar a hacer es ya todos empezar a definir el trabajo que quieren realizar, si es tesis, si es proyecto de grado. Eh, y al mismo tiempo tienen que empezar a escoger un tutor. De acuerdo al reglamento que se ha publicado, me ha escrito Adriana, perdón, licenciado, mi audio está un poco mal, no se preocupen. De acuerdo al reglamento que se ha publicado, eh, yo no soy automáticamente el tutor, yo soy el profesor de la asignatura taller de licenciatura 1 y probablemente el profesor de la asignatura taller de licenciatura 2. Eh, Ustedes, ahora, ahí hay dos cosas. Ustedes pueden escoger a otro profesor como su tutor, ya no hay la figura del asesor. Y en- como segunda cosa, yo también puedo ser su tutor, pero no es automático, ¿no? Porque yo soy su profesor de taller, automáticamente yo vengo a ser el tutor, no.
se tiene que escoger. Tienen que ustedes escoger de la planta docente alguien que vaya a ser su tutor, que puede ser cualquier docente, o puedo ser yo. Claro, docentes titulares, no contratados ni interinos, solo titulares. Y se tiene que verificar eso y luego tienen que empezar a trabajar con su tema. ¿Alguna pregunta? Ya tienen dos cosas que se tienen que definir, ya el tema de investigación y tienen que escoger un tutor. Le una consulta para el caso de que se trate del proyecto de grado. Sí, Yo he visto que la mayoría, digamos, se refiere a ir a alguna empresa X y hacer, digamos, un sistema, ¿verdad? O bueno, lo que les exigen. Pero siendo que, digamos, una persona vaya a, como, o sea, digamos, a una empresa de tecnología en este caso, y te designen un proyecto, ¿eso también sería considerado como proyecto de grado o no? ¿te van a pagar por eso? No. Entonces es proyecto de grado. Ah, Porque ok, si te van a pagar es un servicio que estás haciendo, ¿no? Como una consultoría tipo freelancer, por ejemplo. exacto. Y, Yali, entonces si es de tecnología o algo referido a eso estaría bien igual si es que claro, igual, es un proyecto así. de preferencia, lo que los tribunales esperan cuando se hace un proyecto de grado es que las organizaciones para las cuales ustedes vayan a desarrollar el proyecto de grado sean organizaciones estatales, públicas. Eh, para ellos eso tiene una mayor ponderación, pero no es un requisito. Puede ser también una organización privada, en el caso de una consultora, por ejemplo, que espero a la que te haces referencia, como Mujix o Dasa Software, por ejemplo. Eh, Ojalá Soft, ¿no? Ujú. Ya, Yali, entonces, no hay problema. ok. Y respecto a lo que, digamos, a nuestros tutores, ¿nosotros tenemos que hablar internamente con ellos o cómo es la cuestión? Ustedes tienen que hablar con ellos. Yo voy a proveerles una serie de cartas eh, ya la siguiente semana, pero ustedes tendrían que en estos días ir hablando con alguno de los profesores para que les vayan diciendo, no sé, licenciado, licenciada, quisiera que me ayude, voy a hacer una tesis, voy a hacer un proyecto de grado y quisiera que usted sea mi tutor, ¿no? De manera verbal. Y ya la siguiente semana, cuando tengan las cartas, ya van formalizando. Está bien, gracias. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Una consultita, disculpe. Ya que el último comunicado que ha salido de la carrera, usted nos indicó de que nosotros no estamos contemplados en ese comunicado. ¿Hasta cuándo tendríamos para definir bien acerca de quién va a ser nuestro tutor y qué tema es el que vamos a elegir? Eso lo más antes posible. Recuerden que yo tengo que dar notas hasta el 15 de junio. Para el 15 de junio se supone que todos ya deben tener un tema que yo debo haber revisado, orientado y que con el tutor hayan aprobado, de tal manera de que entre el 15 de junio y el 30 de junio ustedes estén solicitando la emisión de su resolución. Licenciado, disculpe, una consulta más. Licenciado, en mi caso estoy pensando hacer proyecto de grado y lo que ¿Ya? quiero hacer es una herramienta para profesores de colegio, para que sus clases virtuales sean un poco más prácticas.
obtengan un poco más de provecho para la parte de los niños, de los estudiantes. Licenciado, en mi caso, como yo pienso que es proyecto, ¿quién tendría que firmármelo? Ya que no es una institución privada, tampoco va a ser, no lo estoy haciendo para un colegio en particular, sino directamente es para profesores del área pública, ¿no, licenciado? ¿Quién tendría que firmarme el papel Pero de... es que, Víctor, tú lo estás viendo solamente desde tu perspectiva. ¿Qué es lo correcto? Tendrías que buscar una empresa que asocie, ¿no? Es muy complicado, como dice Marco Antonio, que sea una tesis, porque no estás planteando algo nuevo ni novedoso, a menos que sea, pucha, terriblemente diferente. Pero tendrías que buscar un colegio que auspicie lo que estás avanzando y que sean los profesores los que vayan a aprobar de esa unidad educativa. Probablemente le sirva a cualquier profesor del grado, de la especialidad de cualquier unidad educativa, pero como es proyecto de grado, tú tienes que buscar una organización que auspicie. Licenciado, disculpe, ¿será que para mi caso me pueda servir el que tal vez pueda auspiciar el director de una unidad educativa pública? ¿Se puede? Claro, pero ahí no te está auspiciando solo el director, te está auspiciando el director de la unidad educativa en su conjunto. Ahí tendrías que trabajar con los profesores de la especialidad y del grado con el que quieres hacer la aplicación. Entonces, licenciado, para mi caso tendría que tener, digamos, a grosso modo, la firma del director de esta unidad educativa y de tal Exacto. vez de un par de profesores No, de la no, no. unidad educativa. Solo es suficiente del director, pero recuerda que tienes que trabajar con profesores de esa unidad. El director Eh, es el que va a dar un aval indicando que está de acuerdo que se realice ese proyecto de grado en la institución. Súper, licenciado, muchas gracias, va a disculpar. No, no te preocupes. Eh, ¿Quién más me escribía? Kevin, Alejandro Aguise. Por WhatsApp, no se preocupen, conmigo es indistinto. En el caso de Marco, depende de qué aplicación. Si solamente es la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de estos 5 años para resolver un problema, entonces no hay un plus, no hay algo que lo vuelva tesis, ¿no? Entonces tendríamos que conversar. A partir de la siguiente semana, vamos a ir, hoy voy a atender algunos casos ya, pero a partir de la siguiente semana vamos a avanzar en 30, 45 minutos y lo siguiente, vamos a ir absolviendo dudas sobre sus trabajos, ¿ya? Elba dice, LIC se puede proyecto de grado con una fundación. Sí, no hay problema. ¿Qué fundación es, Elba? El IC es una fundación de una iglesia evangélica. Trabaja es a nivel nacional, pero en específico está trabajando en un sector, en una zona específica. Ya, pero todas las fundaciones, ONGs o empresas tienen algún registro, ¿no ve? Que hace que Eh, sea una fundación, sí, sí. porque no Eh, puede ser que nosotros, por ejemplo, yo, mis amigos, qué sé yo, nos dediquemos y hagamos una fundación, pero ¿dónde estamos registrados? Tiene que tener un registro. Por ejemplo, en el caso de las empresas, un registro en Fundempresa. En el caso de de las ONGs, por ejemplo, las ONGs están registradas en, no sé, en la Cancillería, me parece, o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en el Ministerio de Economía, o en algún lugar tiene que tener el registro. Lo mismo la fundación, ¿no? Para que tenga una representación legal en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no ve? Eso es lo único, el único requisito, que sea reconocido, pero no está bien, puede ser licenciado. una fundación solamente, porque tú sabes que al ser la iglesia, a veces puede pensar la iglesia que es autónoma y ellos dicen, somos fundación, pero no hay algún registro en Bolivia que diga que realmente son una fundación, ¿no ve? Eso es lo único que hay que cuidar. Está bien, licenciado. Gracias. Muy bien. Otra duda. Ya voy a parar la grabación antes de que se haga más larga.